Un saludo para todos y todas, estudiantes interesados en conocer acerca de los modelos de desarrollo y las políticas económicas existentes en la teoría en el contexto de la teoría económica y la teoría política, unido a la historia. El objetivo de esta presentación es analizar y reflexionar acerca de el socialismo marxista como un modelo de desarrollo que tendrá profundas dificultades hacia el año 1990, cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el paradigma del modelo socialista marxista de desarrollo. Sin embargo, aún así, existen países en donde se aplica el modelo de desarrollo socialista marxista. Por lo tanto, se hace necesario conocerlo en virtud de la historia y del modelo económico que se aplica a través de esta importante teoría política y económica basada en el marxismo. El origen del socialismo está en el siglo XVIII, también en el contexto de la Ilustración. Es con posterioridad a la Revolución Francesa que estas ideas proliferan entre los intelectuales y filósofos europeos. Así es, intelectuales como Tomás Moro o Jean-Jacques Rousseau ya plantean la idea que la sociedad entera debe participar en las decisiones del Estado. Esta variante del socialismo es la que se conoce como la utópica, en el sentido de plasmar un modelo económico y político en donde la sociedad civil pueda participar directamente en el contexto del Estado. De este modo, en Francia, Fourier, Saint-Simon, o en Inglaterra, Owen, plantearon un sistema político distinto al republicano liberal, en donde la sociedad tuviese una participación activa a través de un Estado fuerte y centralizado. Sin embargo, será en Alemania en donde Hegel, Engels y Marx van a materializar un sistema filosófico, político, que será la antítesis de la República Liberal y el capitalismo. Este sistema ha pasado a la historia con el nombre filosófico de el marxismo. El marxismo literalmente es la antítesis de la República Liberal ilustrada, lo contrario, y se opone tenazmente al liberalismo económico de Smith y Ricardo. En el contexto de la historia universal, el socialismo marxista es considerado como la filosofía traducida en la política y en la economía de mayor importancia en el contexto de la historia contemporánea. Incluso, con el tiempo, el marxismo podrá ser praxis en la revolución bolchevique, en la revolución china,
en pleno siglo XX. En síntesis, el marxismo se basa en una tesis, que es la instalación de un gobierno centralizado a través de un Estado fuerte que controle todos los procesos de producción y la política de ese país. En Occidente, a este proceso, a la tesis, se le conoce como la dictadura del proletariado, es decir, un gobierno fuerte, centralizado, que favorece directamente a la clase trabajadora. Esta es la etapa de transición en la que el proletariado, organizado en un partido político, el Partido Comunista o el Partido Socialista, concentra todo el poder político, mientras se establece la sociedad comunista. El sistema funciona a través de la teoría de la plusvalía. Es decir, el obrero es un trabajador que recibe un salario, pero el capitalismo entrega un salario paupérrimo, muy bajo, para la labor que realmente realiza el trabajador. Por lo tanto, la tesis marxista implica entregarle, a través del Estado, beneficios inigualables al trabajador. Y el Estado controla todos los procesos de producción. El marxismo, entonces, es la antítesis del capitalismo que propone la propiedad privada. Y también se basa en una síntesis. Una síntesis explicada a través de una revolución que implique la asunción al poder de la clase trabajadora, el proletariado, previo a una lucha de clases. En este sentido, se plantea que siempre hay una clase dominante y otra dominada. Y el marxismo desea cambiar este orden establecido mediante una revolución violenta. Esa es la síntesis. Y en todos los lugares en donde se aplicó el marxismo, como ejemplos citamos a la Unión Soviética, China, Cuba, es que hubo esta revolución violenta en donde los trabajadores militarizados controlan el poder y anulan, incluso a través de purgas y revoluciones, a la burguesía y en su defecto a la nobleza. Finalmente, el marxismo, como doctrina, también se basa en el materialismo histórico. Es decir, se explica que la evolución histórica es un continuo proceso referido a el éxito de los modos de producción, pero estos en manos del Estado. En definitiva, el marxismo tendrá éxito en el siglo XX y durante la Guerra Fría será el sistema marxista socialista, basado en la Unión Soviética, el gran opositor a los Estados Unidos, que representaban a la democracia y el capitalismo. Cabe hacer notar que ideas muy parecidas a las de Marx, Karl Marx, también se desarrollaron en Francia a través de las teorías del filósofo e intelectual Blanqui. Sin embargo, estas teorías no tendrán la trascendencia que sí las tuvo el marxismo durante toda la época contemporánea. Las características de la sociedad basada en el socialismo marxista
tienen algunos principios básicos. De esta manera, el igualitarismo es, en esencia, una realidad que impera en esta sociedad. En la praxis hay diferencias entre las personas que pertenecen o no al partido político de gobierno, o bien a las personas que tienen acceso a cargos de responsabilidad. Igual se generan algunas diferencias entre las personas. Sin embargo, en términos generales y basado en la macroeconomía y en los procesos de producción, el igualitarismo funciona, ya que todas las personas, dependiendo de las características del Estado, tienen acceso a sistemas de educación, de salud y de participación objetivamente igualitarias. Y las leyes se aplican en general de forma igualitaria para todos. El sistema funciona a base de la creatividad humana y la sociabilidad. Es decir, la persona pone todos sus talentos y todo su servicio en bien de la sociedad. Es por ello que el concepto socialismo se internaliza a escala mundial. En síntesis, estamos en presencia de la subordinación del individuo a lo colectivo, a la sociedad. Y las personas someten todos sus intereses personales a favorecer a la sociedad, al colectivo. La soberanía popular funciona, pero de forma limitada. Es decir, como existe un partido único y líderes que solo pertenecen a ese partido, las elecciones no son pluralistas, ya que simplemente se ratifican y personalizan en los líderes que la sociedad elija. El socialismo marxista también plantea el internacionalismo. Esto significa que se realizan acciones desde lo interno para difundir a través de todo el orbe, de todo el mundo, estas ideas socialistas. Y lo hacen a través de instituciones supranacionales, como por ejemplo la Internacional Comunista o la Internacional Socialista. Una de las ideas centrales del socialismo marxista es la preocupación por la pobreza y la inequidad. De hecho, ese es el origen del sistema. Por lo tanto, es una preocupación constante de los gobiernos. La propiedad estatal domina y tiende a ser comunitaria. Es decir, todos los procesos de producción los controla el Estado a través de la comunidad local. Estamos en presencia de una comunidad de bienes. Es por eso que también se acepta el nombre para este sistema de comunismo, que se traduce en una comunidad de bienes. El trabajo no está centrado en un mercado laboral, sino que hay una localización del trabajo como tarea no alienada. Es decir, las personas son preparadas por el Estado para desarrollar los talentos propios, lo que se canaliza a través del mundo universitario o bien del trabajo propiamente tal. En definitiva, el sistema político socialista, marxista, concentra todo el poder en una sola persona, en el líder, el cual no tiene límites para su gobierno. Solamente está controlado por el partido político único y toda la estructura política descansa en el líder, sus principales asesores y en la estructura que entrega el partido político único. El poder popular, entonces,
está sometido al poder nacional y el líder es quien representa a este poder popular. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y orden están obligadas a defender la ideología socialista. Son para defender la soberanía del país, pero además defender la ideología que emana del partido político. El partido político, a través de esta Fuerza Armada y de la policía política, controla a todo el pueblo. No se acepta ningún tipo de oposición. Y solo el socialista organizado, que pertenece al partido político único, tiene acceso a los derechos y garantías ciudadanas. Por lo tanto, todos los miembros de la sociedad civil deben pertenecer a este partido político único para obtener los beneficios del sistema. En definitiva, según la historia universal de Occidente, el sistema político socialista marxista representa un sistema totalitario, ya que el líder y el partido político único concentran todo el poder, tanto así sea político como económico. Como se sabe, todos los modelos de desarrollo responden a un sistema económico. Y este sistema económico genera las políticas públicas y las políticas económicas que se aplican en el contexto de un determinado modelo de desarrollo. Visto así, el socialismo marxista introduce el modelo económico conocido como la economía centralmente planificada por el Estado, economía estatista también se le llama, o bien economía planificada o centralmente planificada simplemente. Este sistema, como se sabe, entrega un modo de vida. Por lo tanto, también se le puede asignar la nomenclatura de sistema socioeconómico. En la economía planificada por el Estado, la libre iniciativa como motor de la economía desaparece. El Estado determina cuáles serán los parámetros para lograr el crecimiento económico. Por lo tanto, la garantía de la propiedad privada se suprime. La propiedad es del Estado. Ahora bien, el título de propiedad no permite usar o disfrutar de los bienes propios. En definitiva, es tal la cantidad de trabas que se ponen a la propiedad privada que las personas encuentran limitaciones a el uso y usufructo de sus propiedades que las limitaciones las hacen impracticables. El Estado y el partido político único consideran que cualquier empresa privada puede ser de interés social. Por lo tanto, intervienen directamente a estas empresas. Hay un control absolutista de los medios de producción. La iniciativa individual, el emprendimiento, no existen, ya que el Estado determina la respuesta a las tres interrogantes de la economía. De este modo, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? En un Estado que aplica la economía centralmente planificada, se resuelven de la siguiente manera. ¿Qué producir? En el socialismo marxista, el Estado es quien toma todas las decisiones. ¿Cómo producir?
el Estado le entrega esa responsabilidad a las empresas públicas para que éstas cumplan con los objetivos determinados en un plan quinquenal, es decir, un plan económico basado en 5 años. Estas empresas públicas se nutren del talento de las personas y el Estado asigna los puestos de trabajo a las personas que están inscritas en el partido político único. ¿Para quién producir? Nuevamente aparece aquí la figura del Estado, que reparte los bienes y servicios según las necesidades de la sociedad. ¿Cómo se aplica el sistema? Es muy original para cada uno de los países que se basan en una economía planificada por el Estado. Los talentos, la meritocracia, solo la regula el Estado. El Estado es un suprapoder omnipotente que lo controla todo. En la actualidad, este sistema se aplica con una gran cantidad de matices en países como China, Corea del Norte, Cuba y Vietnam, quienes, a través de una intensa propaganda, aún difunden a través del mundo las bondades de la economía centralmente planificada por el Estado.